Educación en las culturas de Mesoamérica. La evolución de las civilizaciones mesoamericanas es larga y complicada. Para entender mejor su historia, los especialistas la han dividido en tres épocas en que los pobladores de la región comparten más o menos el mismo nivel de desarrollo cultural. Estos tres periodos son el formativo o preclásico, que abarca desde 1800 a.C., cuando se extienden las aldeas agrícolas permanentes, hasta el 200 después de Cristo. El clásico, que abarca el año 200 al 800 después de Cristo, es el tiempo del esplendor de numerosas ciudades independientes, en las que se construyeron grandes centros ceremoniales, y el posclásico, que comprende desde el año 800 hasta la llegada de los españoles. Al principio de este periodo, las ciudades más importantes de Mesoamérica fueron abandonadas o destruidas. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era más húmeda que ahora. En muchos lugares que hoy son bastante secos, como el Valle de México, había bosques, lagos, pantanos, y abundaban animales para la cacería y pesca. Muchas plantas que podían lograr que surgiera una agricultura muy productiva, la cual era su principal fuente de alimentación. La disponibilidad del agua, la fertilidad de la tierra y la variedad de plantas ayudaron a que Mesoamérica fuera un lugar más poblado. Y con las civilizaciones más avanzadas del continente. Aquí podemos ver que lo que llamamos ahora Mesoamérica está limitada al norte por el desierto de Durango y al sur de lo que hoy es Honduras. Los olmecas, hacia el año 1200 a.C., surge un pueblo que con el transcurso del tiempo sería la madre de las culturas mesoamericanas. Olmeca, que significa habitante del país de Hule. Por ello, esta palabra corresponde a todos los que han vivido en esa área. Sitios arqueológicos y monumentos que corresponden a la región olmeca, en el sentido que aquí usado, que se encuentra en el área limitada por el Golfo de México al norte. La cultura olmeca metropolitana y la cultura netamente costera, de tierra caliente, organizada alrededor de un régimen económico definido, y que al cambiar de hábitat también cambiaría de modalidades. Se ha dicho que la zona olmeca es una Mesopotamia americana, al igual que Mesopotamia o Egipto. Los ríos jugaron un papel principal en el nacimiento de la civilización. Los centros ceremoniales estaban separados de las aldeas o los barrios, donde la gente común y corriente realizaba actividades de todos los días. En el centro religioso vivían únicamente los gobernantes, sacerdotes y sirvientes. El pueblo se reunía en el centro solo para las celebraciones religiosas y militares. La educación olmeca ha sido de gran influencia para otras civilizaciones, tales como el caso de los mayas, que probablemente se inspiraron en ellos para crear su calendario. En la astronomía tenían un amplio conocimiento, y en la educación de los hombres a ellos se les enseña desde pequeños, se les inculcaba la vocación a la guerra, donde se les fomentaba valores como el amor a la verdad, justicia, deber, respeto a los padres y ancianos, y odiaba la mentira y el libertinaje. A las mujeres se les pedía que fueran recatadas en sus modales discretas, y a ellas se les enseñaba a hilar, tejer, confeccionar ropa, y además de moler y preparar alimentos. Los olmecas fueron los que formaron una escritura jeroglífica, y además fueron los primeros en utilizar el cero. La cultura maya. No se sabe realmente exactamente de dónde provienen. Algunos creen que llegaron de la región sur de los Andes. Lo que sí se sabe es que la civilización maya fue una de las culturas más avanzadas en el periodo precolombino y superior en muchos aspectos a otros grandes grupos americanos del mismo periodo. Los mayas se establecieron en tres grandes regiones al sur de México, desde el estado de Chiapas hasta Honduras. A lo largo de la historia, los mayas han habido grandes e importantes cambios en el terreno cultural, religioso y arquitectónico.
Los primeros rasgos típicos son de los mayas es que ellos tienen la nariz aguileña, donde pues se puede apreciar, y la deformación del cráneo. La educación maya, en el carácter pues adecuadamente militar, la educación entre mayas y aztecas estuvo atenuando en la cultura maya. Esta educación estaba influida por pues cuestiones de carácter religioso. Se iniciaba en el hogar y corría a cargo de los padres, y estaba en función al sexo de los hijos. Los niños pasaban el tiempo jugando al aire libre, juegos que eran imitaciones en su mayor parte de las futuras labores que pues sabrían ejecutar. A los 9 años los varones ayudaban al padre en las faenas del campo y las niñas a la madre en las labores domésticas. Ya cumplidos los 12 años, unos y otros abandonaban el hogar e ingresaban como internos en los establecimientos educativos, que eran pues de dos clases, para nobles y para el pueblo en general. En estos últimos se acentuaban las prácticas militares. La educación maya se originaba en el concepto del ser, dignidad, misión, trascendencia de la persona humana en el marco de los valores de su cultura. La educación, no es la educación, es la cultura zapoteca, establecida en la Sierra, Valle Central y en el Valle del Istmo de Tehuantepec, lo que pues es en la actualidad el estado de Oaxaca, que tuvo una destacada importancia durante el periodo precolombino y recibió una influencia de los olmecas, es decir, de los creadores de la cultura madre, que comenzó a florecer en las costas del Golfo de México. Comenzaron a construirse tumbas de cajón o rectangulares en las que pues aparecen ofrendas y representaciones del dios de la lluvia, que se llama Cosijo, de edad que pues habría de tener un lugar muy importante en el panteón de los zapotecas. En la educación, los zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje. Este sistema de escritura es considerado como pues la base de otros sistemas de escritura mesoamericanos desarrollados por los olmecas, mayas, mixtecas y los aztecas. Alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron pues junto con los mayas el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura por medio de glifos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en edificios y tumbas. Combinan la representación de ideas y sonidos. Cultura mixteca. Se desplazaron a comienzos de la era cristiana, probablemente desde la región de Cholula, Puebla, hacia el sur hasta ocupar las zonas altas del territorio, pues conocido como la Mixteca, en el estado de Oaxaca. El pueblo mixteco estaba dividido en diversos reinos o señoríos repartidos por los numerosos valles del territorio, y su organización social era muy rígida. Se estructuraba en dos castas, la primera pues compuesta por militares y sacerdotes, y la inferior por campesinos y artesanos. La educación en la cultura mixteca. Las contribuciones más importantes del mixteco son los religiosos pictográficos en los códices hechos sobre piel de venado, de la historia militar y social que narra aspectos del pensamiento religioso, de los hechos históricos, de los registros genealógicos, de su cultura. Y la orfebrería, cuyas muestras como pectorales, narigueras, anillos y aretes muestran que manejan con maestría el oro, trabajando la técnica de la cera perdida, así como el labrastro, jade y turquesa y la obsidiana, y pues entre otros. La cultura mexica. La cultura mexica se conforma
pues de una educación perteneciente a la clase en el poder, y los mexicas eran adecuados de manera elitista, eran educados de manera elitista para la clase pues en el poder, donde pues el Calmeca, que era la escuela de los nobles, y pues en el Tepochcali para los más iguales. Aquí podemos ver que el Calmeca, quienes asistían allí, el Calmeca era un tipo de educación, quienes asistían allí eran hijos de nobles, pero no todos, y su enseñanza era más del tipo intelectual para convertirse en dirigentes o políticos, militares o sacerdotes, médicos, astrónomos o maestros. Allí se les enseñaban teología, geometría, rituales religiosos, astronomía, el manejo del calendario o la cuenta de los días, el lenguaje culto, que era pues diferente al del diario, pintura de códices y habilidades políticas. Y el Tepochcali, que pues representaba, se trataba de centros de enseñanza para que los muchachos del pueblo, pues en general los hijos de los nobles, de los sacerdotes, de los grandes guerreros, pues acudían ahí. Por su parte, el Calmeca, que asistían los jóvenes varones, que a partir de los 15 años de edad, la finalidad era que aprendieran a servir a la comunidad mediante un oficio y dominar el arte de la guerra. Pues considero que el tipo de cultura que contribuyó más hacia la educación fue la olmeca y parte de la cultura mixteca. La olmeca porque pues gracias a ellos se inspiraron otras culturas y viceversa. Y la mixteca ya que tenían tipos de educación que pues aunque hoy en día es prácticamente lo mismo, se divide por clases. Realmente la clase alta es la que tiene una mejor educación y un mejor acceso a ella, y pues la clase baja son los que son limitados.